buenos días, hermanos. Qué bueno veros una vez más. Y ahora nosotros vamos a declarar o qué? Nuestra misión. Vamos juntos. Existimos para glorificar a Dios, multiplicando discípulos que invitem a todos os pueblos a unir-se a Jesucristo. É um viaje de por vida que transforma vidas e dá vida. Muy bien. Que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos, mi Dios tiene la victoria. Hay Dios en la casa de Dios, hay Dios en la casa del Señor y no callaré. Señor, y no callaremos, hoy te adoramos, hoy te adoramos. Cantamos al Salvador, a Dios que puede sanar, cantamos a Dios que siempre nos guiará. En la cruz Él se entregó, y el poder resucitó, mi Dios sigue abriendo tumbas hoy. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos. Mendigos, ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, hoy libres en Él, nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. Cantemos, fuimos mendigos, ahora hijos del Rey, fuimos esclavos, en Él nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel, que su casa le cante a Él. Levanta tus manos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, hoy te adoramos. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener un momento muy especial, un momento de bautismo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Hermanos, esta mañana estamos de regocijo, estamos súper contentos porque una persona ha decidido seguir a Jesús como el Señor de su vida. Así que es algo extraordinario. I'm excited. Espero que ustedes estén contentos y felices. Vamos a pedirle al candidato
que pase por aquí es un niño pequeñito, pero con un coeficiente intelectual súper avanzado, que ha entendido lo que es la salvación en Cristo Jesús y lo que significa el bautismo. Les presento a Isaí Martínez y le voy a leer el testimonio de Isaí de una manera breve. Isaí escribió lo siguiente: como niño sé que no me porto tan bien, no creo ser un buen niño, de hecho me considero un niño muy travieso, pero al asistir a las clases de enseñanza bíblica infantil llegué a la conclusión que soy un pecador, que necesito ser perdonado y que en efecto todos somos pecadores como dice la Biblia. Así que acepté por fe a Jesús como mi Salvador personal, quien murió por mis pecados en la cruz, y su sangre me limpia de todo pecado y de hecho me ha perdonado. También resucitó de los muertos al tercer día y por eso tengo una relación personal con Él. Mi papi y mi mami me enseñan a orar, oran conmigo y por mí todos los días. Así también me traen a la iglesia cada domingo. Después de creer en Jesús como mi Salvador personal, estoy seguro de que voy a ir al cielo, donde estaré a salvo por la eternidad con mi Salvador Jesús. Así, con base en ese testimonio de Isaí, yo voy a bautizar con la autoridad que me concede la congregación y el llamado del Señor. Voy a bautizar a Isaí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué momento especial, amén. Y hoy también es el cumpleaños de su hermanita, 2 años, amén. Qué bendición, qué bendición. De pie, hermanos, para que juntos cantemos al Señor esta canción, declarando paz sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Sé que ya no temeré, aunque olas pueda ver. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré en tormentas y presión. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Sé que ya no temeré, en el mar no me ahogaré. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, tu grandeza puedo ver. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Caminaré sin dudar.
la fe dentro de mí. Y la iglesia del Señor canta, la fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. Hacerme tus palabras creer, estaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Hacerme, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Paz sobre mí. Paz sobre mí. Señor, gracias por este día. Gracias por otro día para estar aquí en la iglesia, para alabar tu nombre. Ayuda al pastor con su enseñanza. Ayuda que nosotros entendemos tu palabra, escuchamos realmente lo que quieres decir en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es 6 años exactamente, el 1 de junio, 6 años exactamente. Mi esposa me recordó en la semana, 6 años exactamente desde que el Señor nos trajo a servir en esta iglesia. Y 6 años, déjenme decirles, se pasan, a veces hay días que siente uno que pasan de volada, ¿verdad? Parece que fue ayer. Y hay otros momentos donde 6 años parecen para siempre. Todo nuestro llamado, todo nuestro caminar con Cristo y nuestro caminar en el ministerio al responder al llamado de Dios, a veces es una serie de altas y bajas, a veces una serie de circunstancias donde a veces parece muy rápido y a veces parece para siempre. Pero son 6 años. Y en 6 años muchas cosas suceden. En 6 años muchas cosas suceden. Yo veo en mi propia vida, en mi matrimonio y en nuestra familia, 6 años. ¿Qué estaba haciendo los primeros 6 años de mi matrimonio? Bueno, los primeros 6 años, 4 años recién casados, y luego a los 4 años tuvimos a nuestra hija más grande ahorita, Emma. Emma, 4, 5, 6, ya tendría 2 años al final de esos 6 años. Una niña de 2 años. Tantas cosas habían pasado en esos 6 años. Yo había pasado de ser soltero a estar casado, de estar casado a ser papá, y ahora como papá primerizo experimentar con las glorias y las dificultades de un primer nacido. Los pañales, las noches desveladas, el cansancio, pero sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros alimentos sólidos. Tantas cosas pueden suceder en 6 años. De la misma manera miro a nuestra congregación en inglés, en español, aquí en DFPC. Tantas cosas han pasado en 6 años, hermanos. Tantas cosas, tantas historias. Un niño pequeño, más o menos 6 años, ¿verdad? Se bautiza hoy. Su vida drásticamente transformada por la gracia de Dios. Pero como congregación hemos tenido en estos 6 años momentos de gran ánimo, altas, y momentos de gran tristeza, bajas. En estos 6 años hemos perdido a personas amadas, pero cuya fe nos recuerda que realmente han terminado su carrera y están en la presencia del Señor. Y un día los vamos a volver a ver. Y han terminado bien, porque son personas de fe, con esperanza,
que vivieron en el amor de Cristo. Pero no dejan de ser momentos difíciles. Hay momentos de gran gozo también. Personas que hemos visto cambiar su vida de un estilo de vida destructivo de pecado a un estilo de vida que honra a Dios. Hemos tenido convivios, hemos llorado juntos, hemos orado, ha habido nacimientos. Y parte del nacimiento y de la nueva vida que Dios está trayendo a esta congregación. No somos una iglesia de lujo, ¿verdad? No somos una iglesia de personas ricas o súper inteligentes, guapos a lo mejor. No, bueno, está debatible, ¿verdad? Pero como los corintios, no somos muchos los ricos, los poderosos, pero Dios nos escogió y nos está usando para traer nueva vida. Esta iglesia, Dios la ha llamado a revitalizar el campus que recibimos el año pasado. Dios ha provisto los fondos, Dios ha provisto el liderazgo. Ahora, en lugar de un estacionamiento vacío, hay 2 iglesias que estamos incubando, que están creciendo y que están alcanzando gente nueva. Una de ellas alcanza personas en pandillas y drogadicción. Estamos alcanzando juntos más de los que hemos alcanzado para la gloria de Dios y por la pura gracia de Dios. En 6 años esta iglesia se ha convertido en una iglesia no solamente que recibe a los que llegan, sino que va y busca a los que Dios está buscando. Nos estamos convirtiendo en una iglesia que está plantando iglesias. Esta iglesia, estamos trabajando ahorita plantando una iglesia en uno de los grupos menos alcanzados. Un grupo que ni siquiera tenía testimonio evangélico hasta hace poco. Una iglesia con los menos alcanzados. Citlapegua, en Oaxaca, donde la palabra de Dios está siendo predicada porque DFPC ha respondido al llamado de Dios por su gracia, de dar, de enviar, de servir. Estamos plantando iglesias. Tantas cosas pasan en 6 años. Pero estos 6 años no son tanto de lo que estamos haciendo solamente, sino la pregunta es, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Cuando me reúno con pastores o personas que me conocen de mi otro llamado, a veces me preguntan, oye, pues ¿cómo te va? Ya son 6 años. Me dicen, ¿ya se acabó la luna de miel? ¿O siguen todavía las cosas bien? ¿Ya se acabó la luna de miel? Cada domingo cuando estoy preparándome para predicar, saludando personas de nuestro cuerpo de diáconos, 2, 3 diáconos se forman y vienen esperándome a que acabe de saludar para platicar conmigo. Si usted es pastor de una iglesia bautista y ve a sus diáconos venir a hablar con usted después del servicio, pues una de 2. O lo van a despedir o vienen porque van a orar por usted. Y estoy encantado de decirle que en esta iglesia, cada vez que los diáconos vienen y hablan conmigo, es porque estamos orando, estamos intercediendo, estamos preparándonos en el mismo equipo. En nuestra iglesia no somos una iglesia perfecta, no somos una iglesia sin problemas, hay un montón de problemas, pero Dios con su gracia, por su palabra, por su Espíritu Santo, nos está transformando y sanando. Poco a poco nos estamos convirtiendo en una iglesia cada vez más saludable, que Dios está usando para traer nueva vida individualmente, pero también congregacionalmente. 6 años pueden hacer una gran diferencia. ¿Significa que siempre todo va a estar bien? No. ¿Significa que no hay problemas? No. Pero sí significa que Dios es fiel para hacer lo que Dios promete hacer. ¿Se ha acabado ya la luna de miel? Si usted es una persona casada y ya lleva rato casado, se dará usted cuenta que el matrimonio, así como el pacto de Dios en relación con su pueblo, es una carrera a largo plazo. Cuando usted se casa y da sus votos, dice, hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso permanente que dura toda la vida, pero de este lado de la eternidad, si la muerte termina, es un estado temporal. El matrimonio es un estado temporal que Dios ha provisto para santificarnos, para traer nueva vida de este lado de la eternidad. Pero aún el matrimonio, un hombre y una mujer casados, aún el matrimonio tiene un fin. Pero Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a heredar un reino que no tiene fin. En nuestro matrimonio, nuestra relación con Dios, el pacto que Dios tiene con su pueblo, así como lo vimos la semana pasada en Éxodo 20, es una invitación a ser parte de un llamado que trasciende lo que este mundo puede darnos, que va más allá de este mundo, aunque a veces no demos la talla. Cuando Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, ¿recuerda? Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni en las aguas,
ni la tierra debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tomará a Dios por inocente el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No harás falso testimonio. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva. Dios nos ha llamado a una relación que da vida, que nos transforma a imagen de Dios en obediencia a su palabra. Pero ¿qué sucede cuando se acaba la luna de miel? ¿Qué sucede cuando Dios dice esto y nosotros decimos, sí, sí quiero? Pero a la hora de la hora, no hacemos lo que dijimos íbamos a hacer. Similar al matrimonio, ¿qué sucede cuando ya lleva usted varios años de casado? Y las rutinas, los trabajos, empiezan a transformar su corazón. ¿Y qué sucede cuando la persona con la que usted está casado, cuando a usted ya no le gusta? ¿O qué sucede en nuestra vida congregacional cuando nuestras relaciones, ya fulano le caigo gordo, me cae gordo, cuando ya esta congregación a mí no me gusta? Cuando alguien me lastima, cuando al esposo o la esposa le huele la boca. ¿Qué sucede cuando ya no nos gusta? Aquí va la pregunta. ¿Seremos capaces de amarnos como Dios ama cuando ya no nos gustemos? ¿O lo más fácil es nada más buscarse a otro? Yo he oído de matrimonios en consejería que dicen, es que tú no eres la mujer con la que yo me casé. ¿Por qué no? Pues ya has ganado como 80 libras, ¿cómo vas a hacer? Es que tú no eres el hombre que yo pensé que serías. ¿Cómo no? No, pues, voy a preguntarte, cuando tú te casas con alguien, ¿te casas con una persona o te casas con un proyecto? A lo mejor tú te casas con las mejores intenciones, sí, en la pobreza, en la riqueza. Tienes un sueño de que así va a ser tu vida. ¿Y qué tal si se enferma o hay un accidente que lo deja paralizado? ¿Vas a serle fiel? ¿O ya no te conviene porque ya no te gusta? Cuando Dios hace un pacto con su pueblo, el pueblo de Israel, escúchame bien, aquí viene lo maravilloso de tener una relación personal con Dios y una comunidad que tiene acceso a este Dios. Cuando Dios invita a su pueblo en esta relación y este pacto, Dios sabe que aunque tengamos buenas intenciones, no vamos a serle fieles siempre. Dios sabe que vamos a fracasar. Dios sabe que la vamos a regar. Y aún así, Dios nos invita a tener una relación personal con Él. Dios sabe que en nuestro corazón somos personas infieles. Entonces la pregunta que vamos a tratar el día de hoy es precisamente esa. Si mi computadora funciona, dame un segundo. Parece que se congeló. Come on, friend. Ya está viejita. Ahí está. La pregunta que vamos a tratar hoy es precisamente esta. ¿Por qué estableció Dios su pacto con Israel sabiendo perfectamente que no podrían cumplirlo? ¿Tienes tu Biblia? Te invito a abrirla en Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24 al capítulo 31 nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Son muchos capítulos, obviamente no lo vamos a ver todo con detalle, pero en Éxodo capítulo 24 al capítulo 31, la continuación del capítulo 20 al 23, que abre con los 10 mandamientos y este pacto de Dios con el pueblo de Israel, Dios nos da la respuesta a esta pregunta. En Éxodo 20, 21, 22 y 23, Dios le da mandamientos a Moisés en la montaña, revelando su santidad, revelando su justicia, revelando su palabra, sus demandas. Y el pueblo de Israel, cada vez que escucha lo que Dios quiere de él, ¿sabes qué dice Israel? Sí, todo lo que Dios ha dicho haremos y su voz obedeceremos. Sí, mami. Pero a la hora de la hora, de hecho, solo para que veas, capítulo 24, vamos a ver en un momento cómo Dios responde a esta pregunta, pero capítulo 24, 25 hasta el 31,
Dios invita a Moisés a entrar en la oscuridad de su presencia en esa montaña y Dios le da instrucciones de cómo construir el tabernáculo, un santuario. Ahorita vamos a hablar de ello. Dios le da instrucciones detalladas de cómo es que Dios iba a vivir en medio de su pueblo en este pacto que había dado de los 10 mandamientos, cómo Dios iba a ser presente. Dios le da a Moisés un modelo glorioso que era una intersección entre el cielo y la tierra. Pero cada vez que Dios dice algo, el pueblo dice, sí, eso vamos a hacer. Pero en el capítulo 32, justamente cuando Dios le da todas esas instrucciones, tienes tú el incidente de Israel, porque Moisés ha pasado 40 días con Dios ahí en la oscuridad. En los 40 días, Israel está esperando. ¿Y sabes qué pasa? Se cansan de esperar. Y le dicen a Aarón, pues haznos algo, ¿no? Un Dios que vaya adelante. Ese es el incidente del becerro de oro. Vamos a hablar de ello la próxima semana. Dios está reuniéndose con Moisés, dándole los 10 mandamientos, presentándole el modelo de lo que sería su hogar con su pueblo. Y mientras tanto Israel, ¿sabes qué está haciendo? Israel, la esposa recién casada, está echándole un ojo al vecino diciendo, está medio guapo, sí, pues. El esposo se fue de viaje y aquí está disponible. ¿Y qué está haciendo el esposo? Preparando los muebles, preparando el hogar, preparando. Y mientras tanto Israel está echando el ojo al vecino. Es que la vista es muy natural. Sí, muy natural en un mundo caído, en un mundo lleno de dolor y de pecado, en un mundo donde todos nosotros tenemos un corazón infiel. Pero Dios ya sabe cómo somos, y lo maravilloso de lo que vamos a leer hoy es que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades, Dios nos sigue amando. Cuando tú le dices a alguien, oye, sonríe, Dios te ama, es un cliché, ¿verdad? Dios te ama, Dios te ama. Pero no entendemos la profundidad de lo que esto significa. En Deuteronomio, más tarde, en el último libro del Pentateuco, Dios le dice al pueblo de Israel, no porque eras mejor que las demás naciones, Dios te escogió. Dios te escogió porque Dios te amó y porque Dios guarda sus promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. La visión del amor de Dios es tal que el amor de Dios en los Salmos se celebra como lo único que dura para siempre. Aunque en este mundo todo es temporal, lo que nos conecta a la eternidad en el plan de Dios y en la vida eterna de Dios es su amor. Escúchame bien. Dios no nos ama porque nosotros nos ganamos su amor. El amor de Dios no es un trofeo que nos ganamos por nuestro buen comportamiento. La salvación no la recibes por obras. Dios nos ama no porque lo que nosotros somos, sino por quien es Él. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Es por quien Dios es y por el amor de Dios eterno que Dios nos sigue amando, porque Dios se ama a sí mismo y de su amor Él nos da. Esta clase de amor, el Nuevo Testamento le llama gracia. Un regalo que tú y yo no podemos ganarnos, pero sí podemos recibir. Y sí podemos vivir dependiendo de este favor no merecido. Entonces acompáñame, vamos a Éxodo 24, vamos a ver la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué estableció Dios su pacto con Israel sabiendo perfectamente que no podrían cumplirlo? Porque aún así Dios lo hizo. Hay una frase de un teólogo llamado Karl Rahner que esta semana estaba reflexionando y captura más o menos el punto de lo que vamos a compartir. Él dijo que nosotros vivimos en el tormento de la insuficiencia de todo lo alcanzable. Nuestra vida se vive en el tormento de la insuficiencia de todo lo alcanzable. Y en ese tormento llegamos a comprender que en esta vida todas las sinfonías deben quedar inconclusas. ¿Qué significa esa frase? Déjame desempacarlo un poquito. Dios ha puesto en nuestro corazón un deseo de vida eterna, un deseo por la eternidad, dice Eclesiastés. Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y tú y yo anhelamos un bien supremo, anhelamos la vida eterna, anhelamos cosas que van más allá de lo que este mundo puede darnos en el pecado y sus limitaciones. Y por este anhelo que tenemos profundamente tratamos de alcanzar. Tratamos de llenar este vacío con dinero, con personas, con placeres, con cosas. Pero cada vez que alcanzamos algo, este alcance nos deja insatisfechos. Desde que somos chiquitos descubrimos eso, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando venía la Navidad?
Estaba chiquito, el anhelo de la Navidad, el anhelo de tal o cual juguete, tal o cual regalo, y soñabas y fantaseabas, ¿verdad? Cuando llegue la Navidad, y cuando mi papi me compre, y cuando mi mami me compre, y llegaban, y cuando se te hacía que tenías el regalo que pediste, lo abrías con tanto anhelo, lo sacabas, jugabas. Pero jugabas un ratito, ¿verdad? Un día, 2, 3, y luego se te quebraba, o luego se le acababan las baterías, o luego se descarapelaba, se le caía. Ese anhelo que tenías ya no era satisfecho. Y lo bueno es que hay otro juguete que luego quieres, ¿verdad? No hay problema. Pero empiezas a perseguir. Adultos nos pasa lo mismo. Mira aquellos que viven un estilo de promiscuidad. Una pareja, ¿verdad? Es que. Pero luego ya. Y luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y luego acabas vacío, solo, enfermo, decepcionado y abandonado. Todo lo que podemos alcanzar nos deja insatisfechos porque de este lado del cielo somos criaturas incompletas a las que Dios quiere completar. Y tú y yo tenemos hambre y estamos tratando de satisfacerla de tantas maneras, pero ninguna nos va a llenar. San Agustín dijo que Dios nos hizo para Él y nuestra alma está sin reposo y sin descanso hasta que descansa en Él. ¿Cómo vamos a descansar en Dios? Precisamente es lo que Dios le va a dar al pueblo de Israel, porque Dios con su ley, con sus mandamientos, con su palabra, les dio una provisión para mostrarle a Israel cómo es que podemos relacionarnos con Él. Pero escúchame bien, es contrario a nuestra forma de pensar. No es por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él hace por nosotros. Vamos a ver de qué se trata eso. Entonces acompáñame, Éxodo 24. 2 cosas quiero compartirte. Dios estableció su pacto con su pueblo a pesar de su depravación humana, a pesar de que no podemos hacer la voluntad de Dios por nuestros pecados, a pesar de que somos personas infieles en el corazón, porque en su pacto su amor redentor provee 2 cosas. Se trata no de lo que hacemos, sino de lo que Dios nos da. El amor del redentor de Dios provee 2 cosas. Primero, Dios provee a su pueblo un fundamento innegociable de orden y verdad para sus propósitos creativos. Dios nos va a hablar del poder creativo de su palabra. Mira el Éxodo capítulo 24. Pastor Miguel, ¿qué es esto? Tú y yo tenemos una decisión que tomar. ¿Vamos a vivir la vida y vamos a hacer las cosas a nuestra manera o a la manera de Dios? Y si va a ser a la manera de Dios, entonces más vale que pongamos atención a lo que Dios dice, porque si no ponemos atención, entonces no es a la manera de Dios. Éxodo 24 es precisamente este primer paso. Dios quiere que nos quede bien claro quién es Él y qué es lo que Él dice. Entonces Dios hace un pacto con su pueblo basado primero en su palabra que es no negociable. Éxodo 24 versículo 1 dice así. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mira cómo comienza este pasaje. Éxodo 24 es la transición entre la ley, los 10 mandamientos, y la provisión de Dios del tabernáculo. Con la ley, Dios da el tabernáculo, el sacerdocio y los sacrificios, porque lo que Dios demanda en la ley es imposible de hacer por nuestro esfuerzo, pero lo que Dios demanda en la ley, Dios lo provee a través de un sacrificio inocente. Y Dios le dice a Moisés, acérquense. Nota que solamente pueden acercarse a Dios por invitación. Si alguien se acerca a Dios pensando que se lo merece, Dios les dijo en Éxodo 20, van a morir. Un pecador que se acerca a la presencia de Dios merece absolutamente nada más que la muerte. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero Dios invita a Moisés, a Aarón, a sus hijos y a esos 70 ancianos representando al pueblo de Israel a acercarse a Él. ¿Por qué? Porque Dios en este capítulo va a hacer algo para abrir una vía de acceso a Él. Versículo 2 dice, Moisés solo se acercará a Jehová, ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho una vez más. ¿Le digas? Dios dice, y la buena intención del pueblo es sí, eso vamos a hacer. Pregunta, ¿van a poder guardar su palabra? Ya te enseñé.
Unos capítulos adelante, el pueblo está adorando una vaca de oro. No, el pueblo no va a hacer todo lo que Dios ha mandado, aunque digan que sí. Dicen que sí, pero por dentro, porque no podemos. Todo lo que Dios ha dicho vamos a hacer. Versículo 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces ya han dicho sus votos, los ponen en el libro. Moisés empieza a preparar una ceremonia especial, simbólica, de lo que Dios tendría que hacer para que el pueblo tuviera acceso a él. Dice, pone un altar y pone estas 12 pilares representando las tribus de Israel. Hay un libro que tiene los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Ese libro, esa escritura, es el punto de referencia que revela la voluntad de Dios. Es el no negociable. Y mira lo que sucede. Versículo 5. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros como sacrificios para Jehová. Esta es la primera referencia en esta sección de estas ofrendas. Más adelante en el libro de Levítico, Dios explica más el sistema sacrificial, 5 diferentes tipos de ofrendas diferentes, pero estas ofrendas son ofrendas que representan que están en relación con Dios. Las ofrendas quemadas, los holocaustos, eran ofrendas que representaban una consagración completa. Todo el animal se quemaba, nada se comía, completa, una consagración completa a Dios. Las ofrendas de paz eran ofrendas que si estamos bien, eran de bienestar en esta relación. Versículo 6. Dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora hazme una pausa. Ahí está Moisés. Ahí está el pueblo que ha invitado a Dios, Aarón, Nadab, Abiú, sus hijos, los ancianos. Acércate, unos jóvenes para los sacrificios. Y el pueblo diciendo, vamos a hacer todo lo que Dios ha dicho. Ahí está el libro con las palabras de Dios. Todo lo que Dios ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moisés tiene un tazón. Y en este tazón hay sangre. Sangre del toro que acaba de ser sacrificado. Hay sangre. Y el pueblo está diciendo, sí, nos vamos a portar bien, todo va a estar bien, vamos a ser buenos. Sí, mami, lo que tú digas. Y Moisés tiene un tazón con sangre. Y esta sangre no es tu sangre. Es la sangre de otra criatura que acaba de morir. Para que tú y yo podamos acercarnos a Dios si fueras el pueblo de Israel. Y la gente está así, queremos acercarnos a Dios y ahí van. Pero Moisés tiene esta sangre. Y lee de nuevo lo que Dios ha dicho. Sí, eso vamos a hacer. Y cuando acaba de leer, Moisés agarra el tazón y se los echa encima, los rocía con la sangre. Y la sangre cae en el libro y cae en la gente, en su cara y en su ropa. Y les dice, esta es la sangre del pacto. Vamos a suponer que yo como pastor ahorita usara esta ilustración y trajera el tazón y te la aventara y te cayera. El pastor se ha vuelto loco. Como de la dimensión desconocida, ¿verdad? Y es sangre de un animal encima. ¿Qué significa esto? Obviamente es un contexto histórico diferente. No había papel higiénico, no había hand sanitizer, no había... Es una cultura agraria, es una cultura más rural. Pero aún así el punto. Hebreos capítulo 9, versículo 22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en la Escritura, la sangre de los animales, la sangre de las personas representa la vida misma de las personas. Por eso la sangre en la Biblia nunca es un alimento. La Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento prohíbe comer sangre, porque la sangre es la vida de las criaturas, bíblicamente hablando. La sangre le pertenece a Dios.
Y el punto de esta historia en capítulo 24 y en el resto del sistema sacrificial es que tú y yo como pecadores no merecemos más que la muerte. Pero Dios va a hacer algo para que tú y yo, sin romper su palabra, sin violar su justicia, tengamos acceso a Él, porque alguien va a tomar nuestro lugar. Dios ya le ha dicho al pueblo de Israel desde Génesis, en símbolos, lo que Dios va a hacer, porque Dios ve el fin desde el principio. Dios ya sabe que como seres humanos, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, judíos o gentiles, somos infieles por el pecado. Ninguno podemos obedecer a Dios. Ninguno podemos. Dios ya sabe desde el principio hasta el fin. Y Dios sabe que en decidir amar a la humanidad, Dios escogió un camino donde Dios tendría que proveer a su propio costo el precio de nuestra salvación. En Génesis capítulo 22, Dios le dio a Abraham un vistazo de lo que esto iba a costar, cuando le pide que sacrifique a Isaac. Y en esta primera mención de ese sacrificio de Isaac, es la primera vez que la Biblia habla de amor y adoración. ¿Qué significa que Dios nos ame? Que Dios provee un cordero para que nuestro hijo no tenga que morir. Dios provee un sustituto. Los rabís entendieron que el tabernáculo, que los sacrificios, que los sacerdotes eran símbolos de lo que Dios tendría que hacer a través del Mesías. Y aquí al Dios estar haciendo su pacto, Moisés les dice, este es el precio de que puedan acercarse a Dios. Y dice, versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto, lo leyó a todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Espera tantito. Ese es un pasaje, hermanos, tremendísimo. Rociados con la sangre, y en lugar de decirle, espérate, ahora sí pueden acercarse. Pueden acercarse y cuando se acerca dicen, vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Este pasaje es un dolor de cabeza para los rabís y para los estudiosos del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento categóricamente y vez tras vez tras vez dice que nadie ha visto a Dios. Pero de repente tú ves este pasaje donde dices, ellos vieron a Dios, comieron con Él, bebieron con Él. ¿Qué está pasando aquí? Por un momento, en este comienzo del pacto, Dios recorre la cortina de lo que está sucediendo en su relación con el pueblo de Israel y para la humanidad. Y declara que aquellos que han sido rociados con la sangre de este pacto son los únicos que tienen acceso a la presencia misma de Dios para poder verle cara a cara sin morir. Y no solamente sin morir, teniendo una comunión donde se sientan a la misma mesa. Una comunión profunda, íntima. A ver. Hermanos, ¿no te suena esto familiar? Una comida. Un símbolo de comunión, pacto, rociados con la sangre del perdón. Hello. Dios le daba al pueblo de Israel en el comienzo del pacto una visión de lo que Dios tendría que hacer para que la humanidad se acercara a Él sin violar su palabra. Lo primero que quiero que, por favor, te lleves hoy es esto. El amor de Dios no va a significar nada para ti, a menos que entiendas qué significa su santidad y su justicia. Cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte, no hay vuelta de hoja. Tiene que pagarse. Pero lo que hace el amor de Dios tan maravilloso, sublime y majestuoso es este. Que cuando tú y yo merecíamos morir, Dios dijo, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Dios nos sabe sabiendo que somos infieles y sabiendo que Él va a pagar por nuestra infidelidad. Y Dios deja a los ancianos, deja a Israel venir a su misma presencia diciendo que hay acceso para estar en comunión con Él. De esto se van a tratar
los siguientes capítulos. Cómo Dios le daría a Israel y a la humanidad una visión de cómo es que el cielo y la tierra se reconcilian para que podamos tener comunión con Dios. Entonces, primero, Dios no va a negociar su palabra. Dios nos dice que lo que Él quiere es restaurar el poder creativo de su dirección en nuestras vidas. A través de su palabra, Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios es aquello que tiene poder para darnos vida. Cuando Dios habla, las cosas inanimadas suceden y viven. Su palabra no es negociable para nosotros, pero ¿cómo le vamos a hacer si nuestras mejores intenciones no son suficientes? Ahí viene lo bueno. Su palabra no solamente provee un punto de referencia, sino provee algo más. Dios provee a su pueblo con su gracia para recibir su provisión para nuestra necesidad más apremiante, que es nueva vida. Ven conmigo al capítulo 25. Dios le muestra a Moisés una manera en que el pueblo puede acercarse, la sangre de este pacto rociada sobre ellos, un sacrificio que tomaría su lugar. Y entonces, capítulo 25, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomarás mi ofrenda. Ah, ya sabía, pastor. Ahí en la iglesia nomás piden dinero. Ya sabía que me iba a pedir. Saque su chequera y plante su semilla de... No. ¿Qué está pasando aquí? Mira lo que está pasando. Cuando Dios abre un camino nuevo y vivo y nos da vida nueva, Dios nos invita a ser parte de su familia. Y Dios nos invita a ser parte de su obra. Y ahora nuestra vida no es lo que yo tengo y Dios allá afuera. Ahora yo soy parte de su familia. Y las familias comparten todo lo que tienen. Voy a preguntarte a tus hijos, cuando están chiquitos. Mis hijos son adolescentes, casi todos. El más chiquito es casi adolescente. Pero está empezando a llegar a la edad donde quieren su primer trabajo. Mis dos niñas trabajan en pequeños trabajitos, una en un restaurante, la otra en un campamento cristiano ahorita. Sus pequeños trabajitos, ¿verdad? Ganan unos cuantos dólares, 6 y cacho la hora, 7 y cacho la hora. Salarios pequeños, pero es su dinero por primera vez. Y yo ya tengo, papi, yo me lo compro, ok. Da gusto ver que le están echando ganas, están siendo responsables. Mi niño, el tercero, que es adolescente, tiene 13, ya empezó a ver las hermanas con dinero y él quiere también. Cada personalidad es diferente. Pero mi hijo es más bien la que, esto es mi dinero. Ah, ¿qué hijo? Es tu dinero. ¿Crees que con lo poquito que ganas, a veces le gusta jugar fútbol y a veces es referee? Y hace partidos si le pagan 10, 12 dólares por partido y ya tiene sus 40, 50, ¿verdad? Oh, es que yo ya tengo y me voy a comprar mis Jordans. Bien, está bien. Pero este es mi dinero. Y a veces se nos sube, ¿verdad? Ah, es que yo ya tengo dinero, yo puedo hacer lo que yo quiero. ¿Crees que 50, 60, 70 dólares serían suficientes para que sobrevivieras? ¿Cuánto cuesta una renta? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto cuesta la ropa? ¿Cuánto cuesta la luz? Ahorita tú estás viviendo porque vives en mi casa, ¿verdad? Yo soy papá, vives en mi techo, mis reglas. Y el poco dinero que tienes es para enseñarte a ser responsable, para que aprendas cómo funciona la vida. Ya llegarás a un día donde tú vas a ser responsable de alguien más. Ahorita son los pininos, son las llantitas para entrenarte a andar en bicicleta, nada más. Pero no te confundas porque es parte de nuestra familia. Y todo lo que tú tienes ahorita me pertenece a mí porque yo soy tu padre y soy responsable de ti. Incluido lo poco que te ganas. No, pero yo me lo gané. Sí, yo te lo gané. Pero eres mi hijo. Y yo soy responsable por ti. ¿Qué está pasando aquí? No es que Dios necesite todo lo que el pueblo de Israel tiene, lo tiene porque Dios los sacó de Egipto y Dios se los dio. Dios está invitando a ellos a ser parte del plan más majestuoso de hacer un santuario donde Dios va a vivir en medio de su pueblo. Dios le dice, vivamos juntos, hagamos vida juntos, pero tú y yo no podemos hacer vida juntos con Dios si no estamos dispuestos a darnos por lo que Él nos ha dado. Cuando tú y yo empezamos a ver lo que tenemos como propiedad de Dios, nos convertimos en sus administradores, no en sus dueños. Entonces Dios está dando la oportunidad al pueblo de Israel de ser comunidad, de ser familia. Dice, pídeles que de su generosidad, Dios no es por obligación, de su generosidad traigan ¿qué?
Cosas que demuestren que Dios se merece lo mejor de nosotros. Y no solamente esto, que la presencia de Dios es valiosa. Dice, esa es la ofrenda que tomarás de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste. Dios le da una lista de objetos hermosos que eran valuados en su cultura y fuera de ahí, porque este santuario sería un símbolo de lo hermoso que es Dios en medio de su pueblo, de valor, suprema hermosura. Este santuario sería un símbolo del cielo y la tierra reconciliados, y sería un lugar lleno de paradojas, de la gloria de Dios y la santidad de Dios, pero la fealdad del pecado y la corrupción del pecado. En este santuario habría artículos de oro resplandeciente con perfume aromático, con incienso. Habría cortinas de lino que tenían querubines y palmeras representando el jardín del Edén. Había un arca de oro, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, objetos increíbles. Y al mismo tiempo habría el sacrificio constante de animales con muerte, la peste de la carne quemada, la peste de los cadáveres, donde no había cloro, donde había sangre, donde había manchas. Una paradoja de cómo Dios, a pesar de que sabe de que no podemos cumplir su palabra, provee los medios para que podamos recibir su gracia. Entonces, en los capítulos 26, 27, 28 en adelante hasta el 31, tú empiezas a leer una descripción de estos objetos: el arca, el candelabro, el tabernáculo. 26, capítulo 27, el altar de bronce. Te recomiendo que en casa tú los leas cada uno de ellos. Estos siguientes capítulos, Dios se toma el tiempo, 40 días, 40 noches, de decirle cómo es que Dios va a habitar con su pueblo. Pero 3 cosas quiero compartirte de manera panorámica. 3 cosas Dios le dio en la provisión del sacrificio y del tabernáculo y del sacerdocio levítico. Dios le dio 3 cosas. Primero, Dios les dio el tabernáculo propiamente. El tabernáculo es una tienda de campaña, una tienda con objetos muy especiales. Esta tienda tenía 3 secciones principales. En la sección que se llamaba el atrio externo, había el altar del sacrificio y un mar o una fuente de agua para lavar los sacrificios, para lavar los sacerdotes, agua para las diferentes ceremonias. Pero este altar era el altar donde la gente traía los sacrificios para cubrir sus pecados, para consagración. Este es el altar del sacrificio. Animales eran sacrificados aquí. Luego, en la segunda sección había 2 subsecciones: el lugar santo y el lugar santísimo. Tú no podías pasar más adentro, solo los sacerdotes. Tú traías su sacrificio aquí, y los sacerdotes, con la sangre de ese pacto, como mediadores, podían entrar para ministrar a Dios aquí. Y una vez al año nada más el sumo sacerdote podía entrar para hacer expiación en el lugar santísimo. Entre el lugar santísimo, donde estaba el arca, y el lugar santo, había una cortina que separaba la presencia misma de Dios, el trono de Dios, del resto del pueblo. ¿Cómo me gustaría que tuviéramos el tiempo de hablar en detalle de cada una de esas cosas? Te recomiendo que leas la carta a los Hebreos para una comparación de lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y cómo el gran punto teológico es este. Todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel en el tabernáculo es un símbolo de cómo Dios haría un camino para que tuviéramos acceso a Él. El cumplimiento de este símbolo es la persona de Cristo Jesús, el Mesías. Solo para que veas un poquito. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Un sacrificio y sangre derramada era necesaria para tener acceso a la presencia santa de Dios, para ministrar y para estar en comunión con Él. Cuando Jesús muere en la cruz y Él dice, consumado es, el velo del templo se rompe de arriba abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo, mostrando que Dios ha hecho un camino para la humanidad. Se abre el templo, el velo, y ahora podemos entrar a la presencia misma de Dios. Pero porque Jesús, el sacrificio final, el último, ya muerto en la cruz, este sacrificio final de la cruz nos abre el camino a Dios. Sin cruz no hay gloria y no hay resurrección. Todos aquellos que vengan a la presencia de Dios van a venir solamente por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero no solamente el tabernáculo. Dios le dio también al pueblo de Israel
los sacerdotes, el sacerdocio. El sacerdote era una persona que debía vestirse y vivir de tal manera que reflejara la santidad de Dios. Sus ropas eran hermosas, tenía joyas por todos lados representando las tribus de Israel, tenía objetos que les permitían discernir la voluntad de Dios, una mitra y una diadema, una placa de oro que decía santidad a Jehová. Un vestido glorioso. Y el papel del sacerdote era ser un mediador entre el pueblo y entre Dios, trayendo la sangre del pacto para que el pueblo tuviera acceso a Dios sin ser consumido. Aquel que pudiera enseñar e instruir. Escúchame bien. El sacerdote tenía que ser una persona que entendiera la santidad y justicia de Dios, pero también su compasión y su amor por el pueblo. Un mediador que pudiera reconciliar al pueblo con Dios. La carta a los Hebreos nos dice que Jesús es el último y perfecto sumo sacerdote, el mediador que es capaz de reconciliarnos con Dios y los hombres, con Dios, a los hombres con Dios para siempre, por lo siguiente. Porque este sacerdote es también la ofrenda del sacrificio. Jesús, como el cumplimiento final de las demandas de Dios, no simplemente trae un sacrificio, Él es el sacrificio. Y no hay, escúchame bien, no hay nadie que entienda mejor nuestra debilidad, nuestra humanidad que Jesús. Y no hay nadie que nos ame como Él nos ama. Porque cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo intercedió por nosotros. Allí en Getsemaní, cuando Jesús pudo haber escogido su propia vida, escogió darla por amor a Dios, por nuestra bendición. Pero aquí es donde apunta la instrucción del tabernáculo. No solamente el tabernáculo, no solamente el sacerdote, pero los sacrificios. Los sacrificios eran víctimas inocentes que traerían las personas que los sacrificaban, ponían sus manos sobre algunos de ellos y su sangre cubría los pecados. Todo el sacrificio, todo el sacerdocio tiene el punto siguiente: Dios va a proveer un cordero para pagar nuestros pecados. Esa es la razón por la cual Dios hizo un pacto con la humanidad a pesar de nuestra infidelidad, porque Dios, quien es el juez, es también quien provee la paga de nuestros pecados y la nueva vida al costo de la suya, no nuestras obras, su vida misma. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo, la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra, habitó entre nosotros, es la palabra en griego, de donde el hebreo traduce en griego después, para tabernáculo. Jesús puso su tienda entre nosotros. Dios no va a negociar su palabra, ni va a bajar su estándar de justicia. Lo que Dios hace, en lugar de bajarla, ¿sabes qué Dios hace? Dios la acerca tanto a nosotros que su palabra se hace carne. Su palabra se hace uno de nosotros para mostrarnos que su amor es tal que en lugar de mandarnos un libro, un profeta, una carta, Él mismo viene a mostrarnos que lo que Dios dice es quien Dios es. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, quien viene y lo da todo para demostrarnos su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios significa que a pesar de nuestras fallas, a pesar del dolor que vienes cargando, que a veces te separa de Dios y te hace rencoroso, Dios aún quiere darnos su amor. ¿Y qué tenemos que hacer para ganárnoslo? Tú no puedes ganártelo, pero sí lo puedes recibir, porque es gratis. Es gratis. ¿Cómo que es gratis? No. Mira, esta es la parte más difícil de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Los líderes religiosos, si les hubieras dicho, pórtate bien, haz esto o aquello, dirían, ok, no hay problema. Vamos a entrar al cielo por portarnos bien. ¿Recuerdas el joven rico? Maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Conoces los mandamientos, ¿no? ¿Cuáles? No robarás, ¿no? Todo eso he hecho desde mi juventud. Ok.
Todo esto haremos y a su voz obedeceremos. Ok, vamos viendo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. El amor de Dios no es algo que tú y yo nos ganamos por nuestro legalismo o moralismo religioso. El amor de Dios es algo que nosotros podemos recibir solamente cuando humildemente venimos a Dios y se lo pedimos como un regalo. Y eso es lo más difícil para el fariseo y la persona que tiene rectitud personal y propia. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están llenos de muerte y de toda rapacidad e injusticia. Ustedes limpian su plato, pero por dentro son un desastre. Y es dentro donde Dios quiere ganar nuestro corazón y restaurarnos con su amor. No en las apariencias de afuera, en lo que venimos cargando dentro. Dice: el Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el mismo pasaje, más adelante, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te fijas? La palabra de Dios apunta a la justicia y verdad de Dios, pero también a su gracia y provisión. Entonces quiero decirte hoy, aquí en esta congregación habemos personas que a veces nos apartamos de Dios, o nos apartamos de la iglesia, o abandonamos nuestro matrimonio, o nos rendimos en nuestro compromiso con Dios por el dolor que el pecado nos causa, y porque a veces sentimos vergüenza. No voy a ser hipócrita. A veces ese dolor nos quiere apartar de la gracia de Dios. Pero esta es mi invitación para ti y para mí hoy. Yo no sé qué lucha estás enfrentando, pero Dios ya sabe. Y a pesar de tu lucha y tu dolor, Dios te ama. Y aunque no lo sientas, y aunque a veces no lo pienses, o aunque a veces sientas que no lo crees, su amor es real. Ahí cuando estés en la oscuridad y sientas como que Dios no te ama, quiero que te hagas esta pregunta: ¿es la cruz un cuento o un hecho histórico? Si Jesús murió de manera histórica, fue sepultado y resucitó, el amor de Dios es tan real como el sacrificio de su cruz. Y porque Jesús murió y resucitó, esa es la prueba del amor de Dios. Tú puedes confiar en Él. Y a lo mejor lo que Dios quiere hoy que hagas es que tú cambies tu dolor y dejes de vivir confiando en tu esfuerzo y qué bueno eres, para que ahora dependas del amor de Dios y vivas por gratitud, no por obligación. La Biblia dice en Efesios 2, del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se enorgullezca. Pero somos salvos por gracia, no nada más al principio, el resto de la eternidad. Si somos salvos por gracia, hemos de vivir por gracia, porque su gracia es suficiente y su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Entonces déjame terminar con esto. Es mi invitación para ti y para mí hoy. La vida perfecta que exige la ley de Dios es la vida que el amor de Dios provee para quienes la reciben libremente y la devuelven libremente. Dios quiere que tú y yo entreguemos nuestro dolor a Él a cambio de su vida. Seremos capaces de amar a Dios y amarnos unos a otros cuando ya no nos gustemos, cuando ya la persona con la que estás casada no te guste, cuando tus hijos no te gusten, cuando tú no te gustes a ti mismo. La respuesta bíblica es sí. No por nuestro esfuerzo, sino por la pura gracia de Dios. Porque cuando somos débiles, Él es fuerte y Dios siempre permanece fiel. Oremos. Ahí en tu lugar, yo no sé qué cargas estés cargando. A lo mejor tú viniste hoy a punto de tomar una decisión equivocada en tu matrimonio, en tu vida, yo no sé. A lo mejor Dios está obrando en ti y estás tomando buenas decisiones. A lo mejor Dios está llamándote a restablecer una relación.
a regularizar tu matrimonio, a educar a tus hijos en los caminos de Dios, a ser fiel como parte del cuerpo de Cristo, a dar, a contribuir para que su obra se extendiera. Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios quiere que recibas su amor y de la abundancia de su amor tú lo compartas. Que no vivas por temor o dolor, sino por gratitud y por amor. Padre bendito, gracias por este día. Gracias porque en esta mesa tú nos recuerdas, Señor, cómo demostraste tu amor a través de tu Hijo Jesús. Este pan y esta copa nos recuerdan que su cuerpo fue traspasado por nuestros pecados, que su sangre fue derramada por nuestra salvación, por nuestro perdón. Así que hoy venimos confiando no en nuestras obras, sino en tu provisión, Padre. La provisión de tu Hijo, tu palabra viva. Jesús es nuestra justicia. Por fe hemos recibido su perdón y entramos a tu presencia, no jactándonos en nosotros mismos, regocijándonos en quien eres tú. En la noche en que Jesús fue entregado, Él tomó pan. Después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, todos de él. Ese es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Tomando la copa, les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, para el perdón de los pecados. Beban de ella todos. Cada vez que tú comes este pan y bebes esta copa, anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos juntos del pan y de la copa. Señor, gracias por tu provisión. Te alabamos y te damos honra, porque lo que era imposible para nosotros es posible para ti. Señor, la vida es un regalo que viene solo de ti. Tú eres el dador de la vida. Jesús, tú eres la vida misma. Y al comer este pan y esta copa proclamamos, Señor, que somos perdonados por la sangre de tu pacto. Esa sangre que nos cubre y nos limpia de todo pecado, Señor. Entramos con confianza por un camino vivo y nuevo que tú, Jesús, nos abriste. Y ahora, de lo que tú has provisto, te damos, Señor. Así como el pueblo, tú nos has invitado a ser parte de tu obra, y con gozo y con gusto, hoy traemos a tus pies de lo que nos has dado, Señor. Úsalo para el extendimiento de tu gloria, no por tristeza, no por necesidad. Tú amas al dador alegre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, vamos a adorar al Señor con nuestras palabras y esta canción. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar.
pronto estaré, sé que eres Dios. Amén. Por favor, tomen asiento. Gracias, Beto, gracias, pastor, por el mensaje, muy buenísimo. Tenemos algunas oportunidades de ministerio. Si todavía no se ha anotado para Vacation Bible School, que va a ser el 8 de junio, por favor, anótese. Allá afuera está una mesa donde están las oportunidades para participar e invitar a niños. Creo que hay como 70 niños y la meta es que haya muchos más niños, si es posible lo doble, ¿no? Así que esa es una oportunidad donde se puede servir y también donde se puede anotar. Para mayor información puede contactar a Julie. Si ya inscribió a sus niños, perfecto. Lo otro es que tenemos después, enseguidita, tenemos el Journey Lunch, que es un almuerzo que la iglesia provee para aquellos que están interesados en ser miembros de la iglesia. Si usted está por primera, segunda, tercera vez, por alguna razón se le olvidó anotarse allá en la mesa de bienvenida, pues simplemente puede anotarse ahí en el salón, aquí saliendo del santuario a mano izquierda, y sería un gusto tenerlo con usted para que esté informado acerca de la visión de la iglesia y hacia dónde camina la iglesia. También tenemos el día 15 el Father's Day Celebration, el Día del Papá, así que creo que va a ser un gran festejo. ¿Está bien dicha la palabra? Festejo, celebración, festejo. Iba a usar otra palabra coloquial, pachanga, pero no, pachanga involucra. ¿Sí, pachanga? Ah, bueno, una gran pachanga. Y va a ser después del servicio en el salón de compañerismo. Calculamos 12:45, igual no llevamos prisa, puede ser 1 de la tarde si es necesario, todo depende de cómo el Espíritu del Señor guíe el mensaje ese día. Así que prácticamente son todos los anuncios. Si está hoy por primera vez, tenemos a mano izquierda, al lado izquierdo, la hermana Matilde, que está con el ministerio de apoyo y benevolence, ¿sí? Y a mano derecha tenemos a bienvenida nuestra hermana Evelyn, que está por ahí. Si usted está por primera o segunda vez y tiene alguna necesidad, puede acudir a mano izquierda, o si quiere más información de la iglesia, nos gustaría informarle de todo lo que acontece en la iglesia, mano derecha, nuestra hermana Evelyn. Estamos despedidos, que Dios los bendiga. Hermanos, no se les olvide llevar tarjetitas de Nueva Vida en Cristo Jesús, porque uno nunca sabe cómo Dios puede obrar. Bendiciones.